queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDAN. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor
trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola a todos, bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo en el cual estaremos aprendiendo cosas maravillosas de la palabra de Dios. El día de hoy continuamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y hemos llegado al interesante capítulo 3. El día de hoy veremos cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, hace una suerte de retrospectiva de lo que él era, de cómo él era y de cómo él cambió. Y también veremos cómo esto puede aplicar para nosotros hoy en día. Me gustaría muchísimo que puedas reportar tu sintonía, comentarnos desde dónde nos estás viendo, identificándote y sobre todo convirtiéndote en multiplicador de este estudio bíblico. Seguramente lo estás viendo a través de Facebook o YouTube. Te pido que si es a través de Facebook le des like y puedas compartirlo en tu muro. También que te suscribas a la página de Dios Admirable y le des like. Si lo ves a través de YouTube, dale like a este video y suscríbete. De esa manera siempre estarás informado cuando Dios Admirable tiene un nuevo contenido que pueda ser de bendición para ti. También es interesante que puedas compartir este estudio bíblico a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio que tengas a bien y que te conviertas en un multiplicador de esta bendición que para ti puede ser este estudio bíblico. También déjanos saber cuáles son tus inquietudes, cuáles son los comentarios o preguntas que puedas tener en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Vamos a leer rápidamente quienes nos hicieron comentarios a nuestro estudio bíblico anterior. En YouTube, Víctor Lloris y su esposa Elsa nos dicen: buenas tardes, hermano Malvin, bienvenido nuevamente a nuestro hogar. Dios lo continúe usando para enseñarnos en este estudio bíblico. Gracias por este comentario tan consecuente semana tras semana, ustedes acompañándonos. Guido y Teresa, de igual manera, muy consecuentes semana tras semana, dicen buenas y bendecidas tardes. Saludos y bendiciones, hermano Malvin. Nuevamente bienvenido a nuestro hogar para oír este estudio bíblico. Gracias. Ana Jacqueline dice: soy Ana Altuves de Venezuela, Anzoátegui, Barcelona. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones, Ana. Gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. Y también Ana Teresa dice: saludos a todos. Ana Teresa también nos escribió vía WhatsApp y dice: envío la respuesta a los estudios bíblicos y le damos gracias a Dios. Ana Teresa lo envió el mismo día que hicimos el estudio bíblico la semana pasada y de verdad fueron muy buenas sus respuestas como siempre. Gracias, Ana. En Facebook, Carmen Rosa Rubio dice: buenas tardes, hermano Malvin, Dios bendiga su servicio al Señor como maestro. Saludos también a los compañeros que se unen para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén, gracias, Carmen. Eglis Roja dice: buenas tardes a todos, saludos esperando la palabra. Amén, gracias, Eglis. Isidro Antonio Rubio Bencomo dice: buenas tardes, amados, bendiciones, les saludamos la familia Rubio Herrera desde Valencia, siempre consecuentes, Dios les ama y nosotros también. Amén, Isidro, muchísimas gracias a ti y a tu familia. Y nos escribe por acá también Naín Marino, dice: saludos me envía el señor Edgardo Álvarez, gracias por aceptarme. Muchísimas gracias, Naín, por unirte a este estudio bíblico, esperamos que sea de bendición para ti también. Bien, como saben, cada semana me gusta comenzar con una oración en la que ponemos este estudio bíblico en las manos del Señor, quien tiene control de todo, pero nos gusta alabarle y darle gracias. Acompáñeme allí desde donde usted está orando.
Gracias, Dios, te doy de tu corazón por la bendición de poder servirte. Gracias porque en medio de tantas situaciones que en el mundo acontecen, tú nos das la oportunidad de ser tus herramientas. Te pedimos que lo que hoy hacemos sea agradable para ti, Padre amado, y que tú puedas usar esto que hacemos, Señor, y que llevamos a tus manos para que tú lo puedas usar, Señor. Te pedimos que lo puedas usar para bendición de muchos que lo están viendo en este momento o que lo verán después. Te pido que toques sus corazones, toques sus mentes, Señor, para que tu palabra pueda ser alimento de vida para quien pueda ver este estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos comenzado este estudio bíblico ya y le pido que usted pueda notificarle a sus seres queridos, se suscriba, le dé like a este video. De esta manera las redes sociales seguramente lo van a promover, que haga comentarios y que usted se convierta en un multiplicador para ser de bendición para otras tantas personas. Bien, comencemos con la lectura bíblica que hoy estaremos estudiando. La coloco acá para ustedes. Está en Filipenses 3 y vamos a estudiar del verso 2 al verso 6 y hemos titulado este estudio bíblico El premio de una vida cristiana. Y dice así: tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Ese es el pasaje de la Biblia que hoy estudiaremos. Y como es costumbre, al final de este estudio bíblico, usted va a estar en capacidad de responder una serie de preguntas, las cuales les voy a colocar aquí a continuación. Esta serie de preguntas usted las podrá responder en la sección de comentarios de Facebook o YouTube o a través del número WhatsApp que aquí abajo y a la derecha le estamos disponibilizando. Al final de este estudio usted podrá responder primero. En Filipenses 3:2, Pablo advierte a la iglesia de Filipos acerca de los perros. ¿Será que el apóstol no le gustaban o tenía fobia hacia los animales? Responda a esta pregunta. ¿A quién llamó Pablo perros mudos? Tercera pregunta. ¿A quién se refiere Pablo cuando advierte acerca de los que mutilan el cuerpo? Cuarto, ¿qué quiso decir Pablo con nosotros somos la circuncisión? Quinta, enumere las cosas listadas por el apóstol en Filipenses 3 del 5 al 6 que podemos considerar esfuerzos humanos de los cuales muchos hoy se enorgullecen, pero que ninguna de ellas puede salvarle. ¿Ok? Enumere las cosas listadas por el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses 3, en los versos 5 y 6, que podemos considerar esfuerzos humanos de las cuales muchos aún hoy se enorgullecen, pero que ninguna de ellas pueden salvarle. Estas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Bien, ok, con esto entonces hemos comenzado nuestro estudio bíblico y esperamos que sea de bendición para usted lo que hoy estaremos estudiando. Bien. En los primeros 9 versículos del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, que es es la primera parte de este capítulo 3 de la carta que estamos estudiando, encontramos que la conversión de Pablo fue un acontecimiento tremendo, notorio, importante, de notoriedad. Él ya había cambiado los esquemas de vida de su pasado, como mencionamos la semana pasada en nuestro estudio anterior.
Vamos a leer entonces el verso 2 de este capítulo 3 de Filipenses para comenzar a descubrir poco a poco cómo se da en el apóstol este cambio o esta ruptura con su vida anterior. Vamos a ver Filipenses 3.2, se los coloco aquí a continuación. Y dice así Filipenses 3.2: tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Pablo aquí no se está refiriendo a los animales, es un hecho. Podemos comprender mejor su pensamiento si retrocedemos en la Santa Biblia y nos dirigimos a la profecía de Isaías, que pronunció advertencia contra los profetas falsos de su tiempo. Leamos el libro del profeta Isaías, capítulo 56, verso 10, que dice lo siguiente: todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos, que ni ladrar pueden, siempre somnolientos y echados. Les encanta dormir. Isaías estaba advirtiendo a su pueblo Israel contra los profetas falsos que estaban intentando consolar al pueblo y le estaban diciendo a la gente que las cosas iban bien, que todo estaba normal, en vez de advertirles del inminente desastre que se avecinaba. El reino israelita del norte en aquella época ya había sido conducido al cautiverio, precisamente porque los falsos profetas les habían transmitido un falso sentido de seguridad. Y Dios estaba advirtiendo al reino del sur para que no hicieran lo mismo. Estaba llamando en este caso el profeta a los falsos profetas perros mudos. No hablaban, no describían la realidad tal y como era. Así es que aquí se llama entonces perros a quienes no declaraban públicamente todo el consejo de Dios, a quienes no declaraban públicamente el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Tenemos el mismo peligro en nuestra sociedad actual, una sociedad de abundancia o de consumo, una sociedad de consumismo, dicen algunos. La palabra clave hoy en día es comodidad. Buscamos lugares cómodos para vivir y tratamos de viajar muy cómodamente. Disfrutamos de todas las comodidades que nos podemos permitir. Y no quisiera que usted me malinterprete. La comodidad no es mala ni es el problema per se. El problema se presenta cuando el deseo de comodidad ha sido o se ha trasladado a la iglesia. Existe el peligro de simplemente consolar a las personas que asisten a la congregación, porque eso es precisamente lo que a ellas les gustaría encontrar en un ministerio cristiano. Y peor aún, cuando las personas van a la iglesia esperando que esta sea una especie de spa espiritual, se van cada domingo a la iglesia, cada domingo van a la iglesia esperando que el predicador les dé un suave mensaje, una caricia espiritual para ellos salir reconfortados y aliviados entonces para enfrentar una semana llena de vicisitudes. Por ejemplo, supe que un destacado miembro de una comunidad cristiana a quien un pastor pudo atender dejó la iglesia diciendo que el pastor nunca le transmitía un mensaje de consuelo, que no le daba caricias espirituales. Más tarde, el pastor descubrió que en sus actividades en los negocios, esta persona que dejó la iglesia no actuaba con ética. De hecho, hasta tenía algunos comportamientos ocultos que dentro de la iglesia daban mucho que desear. En realidad, algunos
le consideraban a esta persona que dejó la iglesia en sus prácticas de negocio como poco ético. Sinceramente, él no necesitaba mensajes de consuelo, ni de estímulo, ni de ir a un spa espiritual. Él necesitaba mensajes de advertencia, y eso era entonces lo que no le gustaba. Quizá pensó que su pastor sabía algo sobre sus asuntos comerciales, lo cual no era el caso, porque al pastor no le agradaba predicar mensajes dirigidos a un solo individuo, sino exponer firmemente lo que la palabra de Dios decía. Y eso no es, en algunas ocasiones, un mensaje consolador, ni mucho menos cómodo, pues la palabra de Dios es como un arma de doble filo. Estimados amigos, estimados hermanos, y yo les pregunto, ¿acaso usted no quiere oír la verdad? En la época del profeta Isaías había muchos profetas falsos que estaban consolando a la gente, estaban acariciando a la gente, cuando en su lugar debían haber estado advirtiéndoles. Por ello hemos visto que fueron comparados con perros mudos. Es que un perro ovejero está constantemente en actitud de alerta ante el peligro. Si un león o un oso hacen una incursión en el rebaño, el perro ladrará como si se hubiera vuelto loco, y si puede empujará al rebaño para llevarlo lo más lejos posible del peligro. El perro entonces advertirá sobre cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar al rebaño. Pero los profetas falsos no pronunciaron ninguna advertencia en este caso en la época del profeta. En consecuencia, el reino del sur había sido adormecido y se molestaba por los esfuerzos que estaba haciendo en este caso el profeta Isaías para despertarlo. Es precisamente esto lo que sucede a muchas sociedades en la actualidad, que están en la misma condición, que están instaladas en la comodidad, en la abundancia, en la actitud de obtener lo mejor con el mínimo esfuerzo, en tomar las cosas con calma y en pasársela bien. Me parece que alguien tendría que, en este caso, empezar a ladrar un poco. Y ojalá podamos, a través de este estudio, y pueda ser nuestra iglesia esa que pueda ladrar firmemente para advertir del peligro que se avecina. Pablo advirtió en este pasaje de Filipenses 3:2, tengan cuidado con los perros, es decir, cuidado con aquellos que están constantemente consolando, estimulando y no están exponiendo la verdadera palabra de Dios. También dijo Pablo acá, cuídense de los malos obreros. Ese era otro grupo que en realidad abusaba de ellos. No eran personas honestas. Y advirtió también acerca de los que mutilan el cuerpo. Les estaba diciendo a los israelitas que ellos ya no representaban a la verdadera circuncisión. Queda claro para mí que usted entiende lo que es la circuncisión. Que es la mutilación del prepucio a ciertos días de nacido de un bebé. Y era una práctica y sigue siendo una práctica judía hoy día. En este caso, el apóstol Pablo en este pasaje se estaba refiriendo a los legalistas, a aquellos que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener salvación. O sea, imagínense que habían nuevos creyentes que venían de ser judíos, pero que les costaba arrancarse la tradición, y decían entonces, o intentaban poner nuevas reglas, y decían, no es suficiente que usted se arrepienta de pecados, ni es suficiente que usted acepte el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz por sus faltas, sino que además usted tiene que circuncidarse, usted tiene que hacer esto y esto y aquello para vivir una vida de santidad. Entonces, él estaba advirtiendo porque se estaba totalmente errado. Bien. Continuemos leyendo ahora el versículo 3 de este tercer capítulo de Filipenses, del capítulo 3 de Filipenses. Lo voy a colocar acá para ustedes. Porque nosotros somos la circuncisión,
somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Qué quiso decir Pablo con nosotros somos la circuncisión? Él lo aclaró al final de su carta a los Gálatas, a 6:15, donde escribió lo siguiente, y lo traigo acá para ustedes. Él dijo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La antigua circuncisión había llegado a su fin. Dios no estaba interesado en un simple cumplimiento externo. La verdadera circuncisión era la del corazón, de manera tal que en este caso ya el corte del prepucio, que es un factor externo para demostrar cumplimiento de la ley, ya no era necesario, sino la circuncisión verdadera, la circuncisión del corazón, era ese cambio interno. Es el nuevo nacimiento espiritual, que es una nueva actitud de corazón hacia Dios. La verdadera circuncisión, escúcheme bien, es estar en Cristo, es estar unido a Jesucristo. Veamos la frase, no ponemos nuestra confianza en la carne, que dice el apóstol acá, o como dice otra versión, no teniendo confianza en los esfuerzos humanos. Esto puede leerse también como no tenemos confianza en nuestra vieja naturaleza. Confiamos en Cristo solamente. No recurrimos a nosotros mismos para obtener salvación, ni podemos vivir una vida cristiana con nuestra vieja naturaleza. Podemos vivirla con Cristo en nosotros. Estos legalistas seguirían a Pablo en sus viajes misioneros. Después de que él se iba de un lugar a otro, se encontraba con los creyentes, insinuando a aquellos nuevos convertidos que era lógico que Pablo predicase que no había que tener confianza en los esfuerzos humanos, que no había que confiar en rituales ni sacrificios y que la ley no salvaba, porque él no tenía antecedentes adecuados en el judaísmo. Imagínense, decían que Pablo no tenía, el pedigrí, los antecedentes judaicos suficientes, como ellos, los legalistas, quizás sí tenían. Entonces, ellos como que tenían más propiedad que el apóstol Pablo. Lo acusaban indirectamente de predicar lo que predicaba por ser un ignorante y fracasar en estar a la altura de los verdaderos requisitos de la ley. Decían estos legalistas entonces que ese era el motivo de la desconfianza de Pablo en los esfuerzos humanos para cumplir la ley. Entonces Pablo se dispuso a responder a esas insinuaciones. Veamos ahora el verso 4 del capítulo 3 de Filipenses, que dice así. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y lo que viene es mejor. Vamos poco a poco. Pablo aclaró que nadie tenía más razones que él para confiar en los ritos y esfuerzos humanos. Él estaba dispuesto a comparar su vida religiosa con la de cualquier otro hombre de estos llamados legalistas, sabiendo que podía estar a la altura de él e incluso superarlo. Después, el apóstol procedió entonces a enumerar 7 elementos de conducta en los cuales confió en otra etapa de su vida, en su vida pasada, y que continúan constituían una religión en todo el sentido de la palabra. Si alguien podía haberse salvado por medio de la religión, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, habría sido ese hombre. Leamos entonces los versos 5 y 6 de este capítulo 3 de Filipenses. Dice, fui crucificado
fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Qué claro y tajante el apóstol Pablo en sus palabras en estos versos 5 y 6. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, estas son cosas acerca de las cuales muchos aún hoy se enorgullecen, pero ninguna de ellas puede, escúcheme bien, de ninguna manera salvarle. Vamos a examinar una por una. Y he preparado para ustedes una suerte de lista que vamos a ir viendo poco a poco. Estas son cuáles cosas acerca de las cuales muchos se enorgullecen, pero que ninguna puede salvarle, que el apóstol enumera acá. Y comencemos por la primera. Y dice así: circuncidado al 8º día. Este era un rito básico en el sistema mosaico, la ley mosaica. O sea que el 8º día, los padres de un niño lo llevaban al templo. En este caso, a Pablo, sus padres lo llevaron al templo, a la sinagoga, en este caso, para que fuese circuncidado, para que el sacerdote con un cuchillo especial le hiciera esta intervención de retirar el prepucio. O sea que el apóstol aquí aclaró que tenía unos padres piadosos. Esto quiere decir que se apegaban a la ley, que hicieron o que le criaron de acuerdo con las normas de la ley de Moisés. Recordemos que el Señor Jesús también fue, llevado al templo. O sea, él también tuvo padres piadosos que lo llevaron al templo para que fuera circuncidado. En lo personal, no crecí en un hogar cristiano. A ver, se decía que eran creyentes, pero creían en cualquier cosa en mi casa. De hecho, mis padres no aparecían por la puerta de una iglesia católica o de cualquier denominación o religión, a menos que alguien falleciera o que se celebraran las fiestas patronales en el pueblo donde nací y crecí. Recuerdo que las fiestas patronales en mi pueblo eran en diciembre. En mi casa, de hecho, nunca se hizo una oración, ni antes de la comida, ni en una circunstancia especial, o se leía la Biblia de manera frecuente. Después, cuando comencé a leer la Biblia por mi cuenta y conocí a otros cristianos, yo creo que me sentía en desventaja, como si yo hubiera perdido una parte de mi vida en comparación con la de otros hermanos que habían nacido en hogares cristianos. Bueno, Pablo no tuvo esa desventaja. Él pudo decir de sí mismo que fue circuncidado al 8º día, lo cual indicaba que tuvo unos padres fieles en la fe, que no solamente hacían este acto externo, sino que practicaban la ley mosaica. De manera tal que, entonces, esto de ser circuncidado al 8º día hablaba claramente de que en su familia se seguía este rito religioso. Veamos ahora el segundo elemento del cual la gente incluso todavía hoy día se confía, pero no puede salvar. Y este es del linaje de Israel. Veamos qué dice el apóstol, o qué quiere decir el apóstol cuando dice que era del linaje de Israel. Probablemente algunos de los judaizantes eran mestizos, nacidos, por ejemplo, de madre judía y padre de otra raza. Pero Pablo no era así. Él era de raza israelita. Era israelita puro, vamos a decirlo de alguna manera. Creo que cualquiera hubiera podido comprobar
su genealogía en el templo en la época del apóstol Pablo, en aquella época. Pablo tenía una genealogía, unos antecedentes y sabía a qué raza y pueblo él pertenecía. Pablo tenía que decir de alguna manera o tenía cómo exhibir de alguna manera su pedigrí. Veamos cuál es la tercera cosa entonces que el apóstol enumera en este pasaje y dice: de la tribu de Benjamín. Esto fue como decir que pertenecía a la mejor familia, a la familia de mejor nombre dentro del pueblo de Israel. Benjamín había sido el hijo favorito de nada más y nada menos que Jacob. Raquel había dado a luz a Benjamín al morir y le llamó hijo de mi aflicción, pero Jacob le puso el nombre hijo de mi mano derecha. Raquel, la mamá de Benjamín, había sido el punto brillante en su vida antes de Peniel, y cuando había mirado al pequeño Benjamín en la cuna, lo había contemplado como el hijo de Raquel. Benjamín entonces se convirtió en su mano derecha, en su bastón, aquel en quien se apoyaba. También el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Su nombre era Saúl, y en mi opinión, Saulo de Tarso, o a Saulo de Tarso le pusieron el nombre de aquel rey, de Saúl, Saulo. Así que Pablo pudo afirmar con orgullo que él provenía de la familia más importante dentro de Israel, de la tribu de Benjamín. Luego Pablo enumeró un cuarto elemento y dijo: hebreo de hebreos. Veamos qué quiso decir el apóstol al referirse a que él era hebreo de hebreos. Esto significa que él era un líder, estaba en el nivel más alto de la religión, en el lugar más elevado, de manera que él no solo era hebreo, sino que era el más hebreo de los más hebreos dentro de los hebreos. Luego el apóstol enumeró un quinto punto, veámoslo acá, y dijo: en cuanto a la ley, fariseo. Veamos qué quiere decir el apóstol cuando dice que era, en cuanto a la ley, un fariseo. Algunas veces coloquialmente se le da una connotación negativa, quizás por la posición de los fariseos alrededor de, la etapa final del ministerio del ministerio terrenal de Jesucristo. Pero veamos acá por qué el apóstol dice esto de en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos representaban lo mejor de Israel. Sí, paradójicamente, si bien de manera cotidiana se le da una implicación negativa, la verdad es que en la época a los fariseos se les consideraba lo mejor de Israel. Era de hecho un partido religioso político y su objetivo era establecer el reino. Habían surgido en algún momento antes del cautiverio o durante el mismo. Se adherían a los principios fundamentales, creían en la integridad de las sagradas escrituras, en que éstas no podían ser modificadas, creían en los ángeles, creían en la resurrección y creían en los milagros. También eran, escúcheme bien, extremadamente nacionalistas en cuanto a su posición política. Esto es un resumen básico o muy rápido de lo que eran los fariseos. Veamos ahora el sexto punto que el apóstol enumera acá y dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia.
Observemos que él no dijo que estaba sin pecados. Aquí el apóstol Pablo es claro y tajante y por todo el centro, directo. Él no dijo que estaba libre de pecado o que él era perfecto. Dijo que era, él dijo lo que era, digámoslo así. Pablo creía en cuanto a esto en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, él creía que cuando perseguía a la iglesia estaba, escúcheme bien, haciendo la voluntad de Dios. Los otros fariseos que se quedaron tranquilos cuando habían echado a los cristianos de Jerusalén. Digamos, bueno, ya salieron de la ciudad, estamos tranquilos en nuestro espacio de confort. Pero Pablo estaba decidido a dar con ellos en cualquier lugar del mundo donde estuvieran. Ese era precisamente su propósito cuando se encaminaba hacia la ciudad de Damasco en el día de su conversión. Él de hecho estaba persiguiendo a la iglesia y allí Jesucristo mismo lo detuvo y tuvo ese contacto, ese encuentro cercano con él. Y allí sucedió la conversión del apóstol Pablo. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia cuando esto sucedió. Veamos el séptimo y último punto que el apóstol enumera. Y dice acá, en cuanto a la justificación que se basa en la ley, soy irreprochable. Observemos que aquí el apóstol no dijo que él era una buena persona, ni que no había cometido faltas. Él dijo que era de hecho intachable, que él era irreprochable, ¿ok? En cuanto a la justificación que se basaba en la ley. De manera tal que él cumplía todos estos parámetros, todos estos elementos, que los voy a colocar acá todos juntos para que usted lo vea. Y que hemos dicho que son cosas de las cuales todavía hoy día mucha gente se enorgullece, pero que ninguna de estas que están enumeradas aquí va a poder salvarle. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el más hebreos de los hebreos, en cuanto a la ley un fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justificación que se basaba en la ley, irreprochable. En Romanos 7:7, de hecho, el apóstol Pablo nos contó su historia de manera muy resumida, diciendo lo siguiente. Voy a colocarlo acá para ustedes. Dice, sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, Pablo no se atribuyó, digámoslo así, una perfección exenta de pecado. Este mandamiento le mostraba a él esto de no codiciarás, cuál era su pecado. Ahora, si alguien quebranta el mandamiento de no robarás, usted tendrá consigo alguna evidencia del delito o dejará sus huellas digitales en el escenario del robo. Y esto como para poner en contraste a este pecado de la codicia. Si usted roba, pues va a dejar atrás la evidencia, al menos de las huellas digitales en la escena del robo. Lo mismo podría decirse de un asesinato. Usted tendrá el cuerpo del delito en sus manos. Y es imposible cometer adulterio sin que alguien más lo sepa. Pero usted puede codiciar y nadie será tan sabio como para poder leer sus pensamientos. Digamos, ninguna otra persona, ningún otro ser humano. Si Pablo se hubiera mantenido en silencio, podríamos pensar que habría alcanzado un estado de perfección impecable. Pero él mismo con mucha seguridad dijo que no había llegado a alcanzar ese estado. En Romanos 7:11
llegó a decir de hecho que el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley, le engañó y por medio de él le dio muerte. En la frase en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable, lo que Pablo quiso decir era que él había traído el sacrificio apropiado para su pecado, para obrar rectamente ante Dios. Pablo, no cabe duda que era sincero. Desde el punto de vista de la ley, era un santo. Tenía todo el derecho de decir, si alguno piensa que tiene de qué confiar en sus esfuerzos humanos, en su vieja naturaleza, pues yo más. Sabemos que un comerciante tiene que llevar una suerte de libro llamado libro mayor. Si usted conoce la contabilidad de cualquier negocio, sabrá de qué le estoy hablando. En este libro se detallan dos elementos, los debe y los haberes. Esta función o estas fueron, que estos elementos que se describen aquí son las cosas, debes y haberes que Pablo, vamos a ponerlo así. Estos elementos que acabamos de describir, y se los voy a colocar nuevamente acá, del 1 al 7, son las cosas que Pablo hizo en el haber, ¿ok? En el sentido positivo, que llevaron el balance a positivo, en los aspectos, positivos de su conducta. La suma total era tan considerable que en un principio había pensado que le colocaban en una posición favorable delante de Dios. Creyó que él tenía un saldo positivo a su favor. En el lado del débito, en el lado negativo, se encontraba la persona a quien odiaba, que en el momento cuando perseguía a la iglesia era Jesucristo, eran los cristianos. Impulsado por aquel odio, Pablo estaba tratando de eliminar a los seguidores de Cristo. Entonces, un día, el Señor Jesús se encontró con Pablo en el camino que conducía a Damasco. Desde aquel día, Pablo cambió su sistema de contabilidad. Lo que hasta entonces había sido un débito, o sea, Jesucristo, la persona a quien odiaba, se convirtió en un crédito, en un saldo positivo. Y lo que había considerado un crédito o positivo a su favor, o sea, su cumplimiento de la ley y sus méritos personales, se convirtieron en un débito, o sea, en un cargo. Fue realmente un cambio revolucionario el que aquel hombre experimentó. Por ello, dijimos que cambió todo su esquema o todos los esquemas de su vida. Él tenía todo eso y nos dice que eso no lo salvó a él, ni tampoco lo satisfizo. Y en el día de hoy hay multitudes de personas que con la mejor intención se están apoyando en tradiciones, en ritos religiosos, incluso realizan obras meritorias a favor de los demás, pero que no han tenido un encuentro personal con Dios para tratar directamente la cuestión del pecado. Estimados amigos, mientras les sugiero leer el resto de este muy interesante capítulo 3 de la Epístola de los Filipenses y como una forma de estar preparados para sacar el mayor provecho posible de este estudio bíblico, le invito a pensar en la actitud y en las conclusiones a las que llegó el apóstol Pablo. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, veremos lo que en realidad le ocurrió al apóstol Pablo. Al despedirnos, dejamos con usted las palabras de Pablo en el verso 7, que comentaremos en nuestro próximo estudio, donde Pablo dijo lo siguiente. Lo voy a colocar para ustedes como un bono de adelanto. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley
no dijera, no codiciarás. Perdón. Filipenses 3:7, rectifico, dice lo siguiente. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. De manera tal que el apóstol Pablo, haciendo esta reflexión en su vida anterior, cayó en una gran conclusión. Todo lo que había hecho no era de ningún valor. Todo lo que él había invertido, todo lo que él creía ganancia, realmente era pérdida. Porque delante de Cristo es Él, Jesucristo, el que hace la obra. Y es la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros la que nos da la ganancia eterna. Y en este momento quiero hablarte. Y quiero decirte que solo hay una forma de poder transformar tu historia. La que quizás has creído que ha sido positiva. La que quizás has creído que te está conduciendo por el camino de salvación y vida eterna. Pero debo decirte que has estado transitando el camino errado. Que el único camino que te lleva a la vida eterna, al saldo positivo para siempre, es aceptar a Jesucristo como tu fiel y verdadero Salvador. Si quieres hacerlo en este momento, yo voy a guiarte en una breve oración, pero esa oración, esa conversación con Dios es tuya. Eres tú quien la debes hacer de corazón. Yo solo voy a hacer una guía, pero mientras lo hacemos, mientras te conduzco, mientras te guío, debes estar claro que tu conversación es con Dios, porque solo allí donde puede haber una transformación genuina. Bendito Dios, reconozco que todo lo que he hecho hasta ahorita, que creí que eran ganancias, realmente son pérdidas, y lo he aprendido el día de hoy. Me arrepiento de todos mis pecados. Y cuando digo me arrepiento es que los miro y me siento, Señor, muy mal por ellos. Y he decidido no volver atrás, he decidido ir adelante a la nueva vida de abundancia y ganancia que solo tú me puedes dar. Te pido perdón por mis faltas y acepto el sacrificio sustitutivo que Jesucristo tú has hecho por mí en la cruz para hacerme una nueva persona y dejarme la puerta abierta para ser hijo de Dios. Te agradezco de todo corazón por darme esta nueva oportunidad y hacer que ahora en adelante mi vida tenga valor. Regálame tu espíritu y hazme una nueva persona. Te pido esto en el nombre de Jesús, mi Dios, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si has hecho esta breve oración, debo decirte que eres una nueva persona, que hay fiesta en el cielo y que tu vida comienza en este momento a ser transformada. Y alabo a Dios por eso. Bien, hemos llegado al final de este estudio bíblico del día de hoy. Alabo a Dios porque nos has acompañado. Recuerda que puedes enviar las preguntas, la respuesta a las preguntas que dejamos al principio a través de Facebook, YouTube o WhatsApp. Quiero darte gracias por habernos acompañado en este tiempo y pedirte que seas un multiplicador de este estudio bíblico. Me quiero despedir orando por ti. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido grabar, proyectar, llevar adelante este estudio bíblico a través de estos medios digitales. Alabo, Dios, tu nombre por darnos esta oportunidad de este sistema digital que nos permite llegar a través de Facebook y YouTube, a través de muchas personas o para muchas personas. Alabo y bendigo tu santo nombre por esta grandiosa oportunidad. Te quiero pedir que puedas bendecir grandemente a todas las personas que han escuchado o visto este estudio bíblico para que puedas transformarlas, que tu palabra sea poderosa en sus vidas, Padre. Gracias, muchas gracias. Te pido por Dios admirable, Señor, por sus pastores, ministros, diáconos, por todas las personas que trabajan, Señor, para que podamos seguir llevando adelante, Señor, este rol, este papel principal que nos has dado de poder enseñar tu santa palabra en cada momento que tenemos la oportunidad. Te pido que todas las necesidades, Señor, de quienes nos acompañan puedan ser
cubiertas, Señor, en todos los sentidos y que en todo podamos ser ayudados a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.